Están cometiendo excesos los fiscales y jueces como Richard Concepción Carguancho al tomar este tipo de medidas como prisiones preventivas, detenciones preliminares. Está con nosotros Carlos Torres Caro y Mario Amoretti. ¿Quién empieza esta conversación? Como gustes, yo estoy acostumbrado a que hagan 2 contra 1, 4 contra 1, no hay problema. ¿Por qué 2 contra 1? Todavía ni ha hablado el doctor Amoretti ya. ¿Ah? ¿Qué pasa? Estoy acostumbrado. Delirio de persecución, Carlos. No, para nada. A ver, adelante. Bueno, adelante. Yo creo, en principio hay que señalar algo que es muy importante, que estamos ante una característica de un juez que tiene el carácter necesario para poder proceder en casos muy complejos como son los que ha tenido. Es decir, estamos ante la figura, por primera vez, vamos a decirlo así, en mucho tiempo, de un juez que se pone los pantalones y cuando tiene que enfrentar un caso, lo enfrenta de la manera más constitucional que a su entender él lo hace. Así ha procedido con los casos anteriores del señor Toledo, del señor Humala, y ahora no tendría que ser una excepción. Es decir, también con el caso de la señora Keiko Fujimori. Es decir, en mi opinión, estamos ante un juez que debería ser replicado en todas las salas a nivel nacional para que mantenga una imparcialidad, porque no se puede juzgar a un juez por una decisión sin tomar en cuenta todo lo que ha hecho. Entonces yo creo que estamos pues ante un juez que está procediendo en estricto cumplimiento de la ley. Al punto específico, ya que lo vas a mencionar, que es el tema del caso de la señora Keiko Fujimori, ha permitido, para que no pueda ser cuestionado, ha permitido que se individualice a cada uno por parte del fiscal, cosa que no tenía por qué hacerlo porque se trata de una estructura de organización criminal, tal como ha sido mencionado por el propio fiscal. Bien, no has terminado de hablar, el doctor Mario Moretti ya está moviendo la cabeza. ¿Qué dice don Mario Moretti sobre esto? Sí, que en realidad ya las veces que le han enmendado la plana a este juez no viene sino a demostrar de que no está actuando legalmente. Esperemos nosotros de que ya la Corte Interamericana, en una sentencia del año 2008, en el caso de Chaparro versus Ecuador, dice, primero hay que investigar y después detener. Aquí hacemos todo lo contrario. Primero los jueces ordenan de detención y luego comienzan a investigar. Si ayer se suspendió esta audiencia porque el fiscal no había cumplido con adjuntar las copias, indudablemente que sí. Imaginemos que se hubiese llevado a cabo la audiencia con el criterio que tiene este juez de que estaba la prisión preventiva. Tenían que meterle la plana porque tenían que anularla, porque es un derecho de defensa reconocido constitucionalmente, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, de que la persona a quien se le imputa un hecho delictivo y para quien se le quiere privar su libertad, tiene que conocer cuáles son los cargos. ¿De qué se va a defender? Si allí no se ha individualizado la responsabilidad y sobre todo que no se adjunta... No tienes que esperar, Carlos, mi venia. El ejercicio del derecho en nuestro país está establecido en diversas instancias. Entonces, ese es un ejercicio de un derecho, la pluralidad de instancias. Ahora, si nosotros no vamos a la estadística y al récord histórico de los grandes casos que ha tenido el señor Carguancho, vamos a ver que eso de enmendar la plana, eso ha ocurrido, ¿en qué caso? En este del Tribunal Constitucional, porque en el del Tribunal Constitucional el caso Humala, que de manera irregular el Tribunal Constitucional cometió una de las aberraciones jurídicas más graves que tiene este país, porque todavía no nos damos cuenta de lo grave que ha hecho el Tribunal Constitucional, y es permitir que hoy en día nadie vaya a prisión. Es decir, no importa que haya peligro procesal, no importa que la persona cuestionada obstaculice, no importa, no, acá tienen que estar todos libres. No, señor, eso no funciona así en un Estado. Nos pasamos de un lado al otro lado. Nos pasamos a un lado, antiguamente era todo persecución y ahora nos pasamos al lado todo absolución. En casos gravísimos como esto, el Estado tiene que defenderse.
La sociedad tiene que defenderse. No puede permitir que personas que han cometido gravísimos ilícitos y que están ahí probados durante tantos años, cabezas de organizaciones criminales, hoy en día estén en su casa. Eso no puede permitirse en un país. ¿Cómo no hay más cantidad de jueces carguanchas, por lo menos en todo el área anticorrupción? ¿Por qué permitimos? Ahora, pero ¿cuál es la conclusión? ¿Tú crees, Carlos, que Carguancho está haciendo las cosas bien al punto de que tú sostienes necesitamos más Carguancho, mientras que el doctor Amoretti dice tendría que salir Carguancho? No se trata de salir. Lo que se trata es de que justamente si a una persona se le va a privar de libertad, no es que se está dictando una simple resolución, es una privación de libertad. Por favor, lo hemos visto nosotros en la época del 2001. Todo el mundo bastaba con que el gobierno dijera, este es responsable, y todo el mundo iba preso. Pasaban años y años en un proceso, e inclusive se prolongaba la prisión preventiva hasta 48 meses. Eso es totalmente correcto lo que está diciendo él. Y ahora pasamos al otro extremo. Ahora todos en libertad. Claro, por ejemplo, es decir, ¿cuál es el objeto porque esto genera toda una controversia con respecto a los recursos a los que se puede recurrir para el desarrollo de una investigación? Por ejemplo, en el caso de Keiko, si tú tienes la confesión de Odebrecht por un lado y la evidencia por el otro, ¿no es cierto?, de que ha habido falsa información para poder incorporar dinero de origen desconocido a la campaña. O sea, tienes elementos suficientes para tomar todas las medidas para avanzar en la investigación cuando la permanencia en libertad de las personas que están investigando es un riesgo para que tú puedas avanzar. Hay que decir... O sea, porque la detención preliminar le ha servido al fiscal José Domingo Pérez para tener más argumentos ahora. Nicolás, digo, hay que decir que bien es cierto que la libertad es la regla, la detención es la excepción. Siempre debe ser así, en un principio, en un Estado de Derecho constitucional. Sin embargo, cuando tú tienes acá cabecillas de organizaciones criminales, cuando tú tienes acá testigos protegidos, cuando tú tienes acá todo un universo de actuaciones de investigación, y tienes posibilidades de que te vas a fugar, como el caso del señor Humala, por ejemplo, en el que el Tribunal Constitucional se mete a ponerlo en libertad y establecer, no vinculante, no precedentes vinculantes, sino establecer marcos de actuación en que los jueces deben actuar. Yo creo que la medida que ha hecho el señor juez Carguancho de permitir algo que no era necesario. Yo escucho acá cuando dicen, ha copiado y ha pegado, cuando ha dicho... ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que el juez copia y pega? Así le está dando validez a lo que está diciendo el fiscal. El problema que le ha hecho notar la sala es que asimismo tiene que referirse a lo que dice la defensa, porque estamos en un sistema adversarial de controversia. Entonces el Tribunal Constitucional señaló, ya, señores, a partir de ahora, señores jueces, ustedes, por favor, no solamente van a analizar lo que dice el fiscal, sino también lo que dice la defensa, cosa que no se hacía. Ese es un aporte positivo. Precisamente para evitar el problema, lo que ha hecho el señor juez Carguancho es decir, ya, ¿saben qué? Individualice a cada uno para que ellos tengan la posibilidad de defenderse. Yo tengo una interrogante para Mario Moretti, que es el caso de José Graña, que es un caso que resulta particularmente emblemático. Es decir, según las declaraciones de la confesión de Odebrecht, el señor Graña no solamente era un socio menor, era el socio principal. Era la persona con la que concertaban las contrataciones, el pago de comisiones ilegales, no solo tenía conocimiento, compartían el pago de estas comisiones. Y el señor Graña, en libertad, tiene la capacidad de utilizar el tremendo poder que tienen los medios de comunicación, porque es el accionista principal del más grande conglomerado de medios. Ha contratado a sofisticados equipos de contadores para tratar de arreglar sus cuentas y poder justificar, ¿no es cierto?, el pago de comisiones ilegales. Y está evidentemente actuando para impedir una investigación. Entonces, es un caso típico donde procede el señor está en España. O sea, nos está pasando al revés, ¿no? Claro. ¿No? ¿Cuál es el fin del proceso? El fin del proceso es conseguir averiguar y llegar a la verdad procesal. Y esto, en algunos casos, no necesariamente se consigue con la prisión preventiva de una persona. Vayamos nosotros, si existe una declaración
de Odebrecht. Si esto ha sido corroborado, la pregunta es ¿por qué no se ha hecho hasta el momento una pericia contable? ¿Por qué se permite, justamente, no se permite, sino que todo el mundo tiene derecho a una defensa? El que lleve a cabo una pericia el contable de parte. ¿Y qué hace el Poder Judicial? ¿Qué ha hecho el Ministerio Público hasta el momento? Porque justamente lo que se necesita es, llegado el momento, llegar a la certeza de que la imputación que le están formulando ha sido corroborada con pruebas o con indicios razonables. Si esto no se llega a probar, se le va a absolver. Es por eso de que estas prisiones preventivas que se vienen dictando o detenciones preventivas en una investigación preliminar de manera precipitada nos lleva a la situación pues que se le ordena la libertad y se victimizan o no. ¿Por qué? Porque justamente... Claro, no pero eso parte, y me imagino que Carlos va a decir algo sobre eso, sobre la justeza. Es decir, miren lo que ha pasado con Pinocho. Pinocho es el seudónimo que tiene el hombre que murió baleado en Surco el sábado. Ese hombre debería estar sentenciado a 25 años de cárcel. Está libre, doctora Moretti. ¿Y está libre por qué? A ver, que alguien dé una explicación razonable por qué está libre. ¿No le he tenido por lo menos 5 veces por delitos gravísimos y está caminando por las calles? ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un sistema de justicia supuestamente impoluto que hace las cosas correctamente y eso no es verdad, pues. Yo te voy a dar un aporte. Yo he sido magistrado, como tú sabes, y los magistrados siempre estamos en el ojo de la tormenta cuando hacemos una decisión determinada. Y eso es así, porque uno se pronuncia por el lado A o el lado B, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo. Pero aquí hay que ser muy claros. El sistema de antes era un sistema precisamente en el que se encarcelaba a la gente, se detenía para investigar. Así era el sistema. Ese sistema se varió, pero al variarse pasamos al otro extremo. Nos volvimos extremos, porque somos así, extremos en nuestro país. Nos pasamos a que ya ahora nadie va a la cárcel. Entonces tú tienes a ese Pinocho, a ese Caracol o a tantos delincuentes fuera de la cárcel, porque precisamente utilizan los resortes legales para evitar ir a la cárcel. Porque, y también las comisiones ilegales, porque eso también existe. Es decir, ¿en qué consiste finalmente el caso de los cuellos blancos? Es la presunción de que lo que ha habido es un sistema para que con el pago de comisiones ilegales tú logres que te cambien la prisión preventiva por la comparecencia y te desaparecen. Y se ha aplicado con narcos, con violadores y con acusados de corrupción. Y de manera legal, ¿ah? ¿Y eso quién lo ha permitido? El Tribunal Constitucional con sus resoluciones en donde se ha ido como si estuviéramos acá pues en Finlandia, en Dinamarca, en Suecia. Estamos en una realidad que es diferente, en la cual los jueces tienen que ponderar el estado de peligrosidad que puede poner a ese tipo de gente en libertad. No, pero además, ¿sabes lo que yo no entiendo? Se les planteo este tema a los dos. O sea, se dice que más de la mitad de los presos que hay en el Perú están con prisión preventiva. Sí, pues, pero ¿cuántos del Club de la Construcción están con prisión preventiva? Pregunto yo. ¡Ninguno! Es que hubo una precipitación. En el caso de Moreno, tomaron la declaración el día viernes y el sábado estaban pidiendo prisión preventiva y se la decretaron. Vamos a interrumpir un momentito, si lo permiten nuestros invitados, porque Martín Vizcarra, el presidente de la República, está dando declaraciones en este momento. Álvaro Tapia está ahí. Adelante. Gracias. Efectivamente, nosotros continuamos en el Centro de Convenciones de Lima, donde en este momento viene declarando a la prensa el presidente de la República, Martín Vizcarra, acerca de las reuniones que ha sostenido durante la semana con los congresistas. Escuchemos sus declaraciones. Hacer un esfuerzo de trabajar en conjunto para lograr lo que ustedes están viendo: inclusión social, crecimiento económico, y luego nosotros decimos que el desarrollo está ligado a la lucha contra la corrupción y que toda la disposición de trabajar coordinadamente con el Congreso, con otros poderes del Estado, pero siempre nuestra posición va a ser que simultáneamente al esfuerzo que hagamos para hacer acciones en pro del desarrollo, también tienen que ser de la mano buscando la derrota con una lucha frontal contra la corrupción. ¿En esa línea va el hecho de que...? No ha sido una persona en particular, lo tramitaron a través de nuestro vocero en la bancada de Peruanos por el Cambio. Quien nos llamó fue el congresista Gilbert Violeta. Gilbert Violeta nos dijo, presidente, así como nos reunimos constantemente con nosotros, con los congresistas de la bancada de Peruanos por el Cambio, me han pedido algunos colegas de otras bancadas que quieren conversar con usted. Con gusto, cuando quiera. ¿Fuerza Popular quién fue? Fueron
5 congresistas, le puedo decir a la congresista Salazar, estuvo presente, yo le puedo dar pero está registrado porque como... Tiene que ver con el cambio de actitud en el sentido de que Fuerza Popular ha dicho que ya no va a apoyar la posible censura al presidente del Consejo de Ministros y que, digamos, van a cambiar, digamos, su tono. No tratamos de ningún tema en particular, o sea, no tratamos de este tema porque en ese momento ni siquiera se había pedido esta censura por parte de los congresistas del APRA. Fue en carácter general de buscar siempre el desarrollo del Perú, buscando el esfuerzo compartido de todos los peruanos. En el momento de la reunión, presidente, ¿algún congresista le mostró la disconformidad con su bancada? ¿Usted sintió en algún momento esa...? No hemos tratado temas de carácter interno de la bancada porque no nos corresponde. Y a mí como ejecutivo no nos corresponde la relación interna que puedan tener las diversas bancadas. Aquí dijimos nomás, hay que pensar siempre en el Perú, hay que hacer esfuerzos de búsqueda de consensos y nosotros siempre ratificamos esos consensos, tienen que hacerlo en el marco de la lucha contra la corrupción. ¿Cuánto más los 36 meses de prisión que están solicitando para que haya corrupción? Mire, es un tema, como hemos dicho, corresponde al Poder Judicial. El Ministerio Público, con el Poder Judicial, analizará el pedido, el sustento, los argumentos y tomará una decisión. El Poder Judicial ha señalado que en el caso de Inostroza tardaría 2 años la extradición. Digamos, el mecanismo de expulsión sería mucho más rápido, ¿no? Esto dependerá en todo caso de lo que decías. Mire, estamos nosotros, como les consta a ustedes, siguiendo así, paso a paso, lo que ocurre en España. Ustedes pueden ser testigos de cómo como Poder Ejecutivo reaccionamos y que logramos que en menos de 48 horas de enterados de que el ex juez Inostroza había fugado del Perú, en menos de 28 horas logramos a través de una coordinación con el presidente de España que lo capturen, lo aprecien y esté en la cárcel actualmente, en menos de 48 horas. Eso se ha logrado y nosotros estamos trabajando con Cancillería, con el Ministerio de Justicia, coordinando con el Ministerio Público, el Poder Judicial, que ya se ha dictado los 36 meses de prisión preventiva para el ex juez Inostroza, para que se logre el procedimiento más rápido para traerlo de vuelta aquí al Perú y que afronte a la justicia. ¿Qué tiempo se demora? No le puedo decir. Eso depende de los trámites y procedimientos de España. Lo que sí le puedo decir es que vamos a hacer todo el esfuerzo para que ese tiempo sea el más corto posible. ¿La extradición estaría en menos de 10 días, que es el plazo que se... Así es. Vamos a ver que en menos de 10 días esté el cuadernillo de extradición y esté tramitado donde corresponde con las autoridades. Esas son las declaraciones del presidente Martín Vizcarra. Informe Libertad para Éxitos. Muchas gracias, Álvaro. Estamos con nuestros invitados Carlos Torres, Caro y Mario Amoretti, ambos abogados, discutiendo sobre el tema de las prisiones preventivas y en particular del caso del juez Richard Concepción Carguancho, que ha sido, es decir, lo que está pidiendo la defensa de Keiko Fujimori es que se aparte del caso, supuestamente por haber cometido excesos. Al margen de ello, en realidad, la ley, lo que él manifestó ayer, de que el Código No Procesal actual le permite pronunciarse sobre una libertad o sobre una prisión preventiva. Pero algo que hasta el momento se dice, vamos a combatir la corrupción. Para la conformación del nuevo Consejo Nacional de Justicia, ¿quiénes integraban? Los colegios de abogados y los colegios profesionales. Los han sacado, ¿a quiénes han puesto? A los representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público. Si son ellos los que en su momento, los integrantes, que van a evaluar, que van a elegir, que van a nombrar, que van a destituir o van a sacar a los jueces y fiscales. Si yo fui nombrado por el Poder Judicial y fui nombrado por el Ministerio Público, en su momento voy a actuar de manera imparcial. Y es algo extraño, que justamente este proyecto es parte del Ejecutivo y sea el Legislativo que lo apruebe. Y lo que he sostenido, y no es cosa mía, no es cosecha mía, en los libros que he escrito, que siempre los políticos tratan de buscar que introducir a su gente dentro del Poder Judicial y Ministerio Público para que cuando ellos se vayan le cuiden las espaldas. Y esto verdaderamente ha venido sucediendo, no de ahora, ha venido sucediendo en toda la historia republicana. Pero pues, siendo consecuentes con eso, usted debería estar más de acuerdo con Torres Caro ahorita, porque... O sea, ¿qué es lo que ha mostrado Richard Concepción Carguancho? Que no se casa con nadie, que si le pones a un político adelante,
Claro. O sea, yo creo que en eso yo me alegro que estamos convenciéndolo a mi querido y directo amigo. Por fin está entrando en razón. Aquí lo importante es esto, lo que está mencionando es cierto. O sea, estamos cambiando mocos por babas. Esa es la realidad. Esta Junta Nacional es más de lo mismo. El problema, Nicolás, el problema siempre en nuestro país en relación a la justicia es un problema de hombres, no de leyes. Es un problema de personas. Son las personas las que van a discernir si estamos ante un buen juez o ante un mal juez. Entonces, por eso yo decía, ¿por qué hacer cargamontón a un juez que, carambas, ha demostrado en su trayectoria por lo menos tener lo que un juez debe tener, que es carácter y valentía? O sea, se ha enfrentado de derecha a izquierda, de frente a atrás. O sea, es un juez que está dentro del marco procesal actuando. Cuando tú hablas de recusación, cuando se habla de la recusación, ¿recusarlo por qué? ¿En qué medida ha sido parcial a los intereses de alguien? no, Porque, además hay que recordar que cuando hacía lo que está haciendo con Keiko, con Ollanta Humala, los aplaudía a humoristas todo el mundo. aplaudían. Entonces, lo que él Ahora, ha hecho, tenemos- ¿cuál es solamente permíteme esto, porque ¿cuál es la crítica que ha hecho y que le han sobredimensionado diciendo que copia y pega? Que eso no es ningún problema, es normal hacerlo. Pues si yo estoy de acuerdo con los argumentos del fiscal, ¿por qué me voy a parafrasear lo que dice el fiscal? Simplemente lo pongo. Lo que sí ha estado, y es la cuestión por la cual el tribunal le ha llamado un poco al orden, es que también tome en cuenta lo que dice la defensa, porque estamos en un sistema adversarial, en el que se toma en cuenta lo que dice el fiscal y lo que dice la defensa. Entonces, eso... Yo he es lo que- dicho en estos días, y tenemos que ir terminando ya porque tenemos una llamada sorpresa como todos los días, que yo creo que los ciudadanos, y acá quiero expresar el sentir de la gente, preferimos a un juez que peque por exceso, a esos demasiados jueces que tenemos que pecan por omisión y en muchos casos por razones más que sospechosas, ¿no es cierto? Prefiero que se equivoque, ¿no es cierto?, por el exceso de celo en el ejercicio de su función, que deje de hacer lo que tendría que hacer, ¿no es cierto? Y que permita que la gente se fugue, que tengamos Pinocho, que tengamos a gente implicada en casos escandalosos de corrupción que sale del país, pues no tiene ninguna medida de restricción. Doctora Moretti, yo ¿cómo te- Graña no tiene ninguna medida de restricción? Increíble. Por ahí Pero es yo- que eso es increíble. yo siempre he manifestado, ¿acaso tenemos algún juez, algún fiscal provincial o superior denunciado? Que ha Bueno, ¿qué es lo que actuado ve? dolosamente. Más Carguacho, más Más Carguacho. sé lo y que- menos Duverlí. Carguacho corazón, Y como dicen. menos Duverlí, por favor. Yo me alegro que ya ahora sí mi querido no me amigo convencí. esté en la Tenemos línea que terminar con- correcta.